Muy buenas noches a todos, estimados estudiantes del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro segundo CIPAS con el objetivo de poder reforzar la temática de la unidad número 1, específicamente lo relacionado con las reglas de inferencia lógica, eh, las demostraciones lógicas de los razonamientos a partir del uso de las reglas de inferencia lógica, lo cual es una parte muy importante en la tarea 1 que actualmente se está desarrollando. Entonces, me voy a permitir a compartir la presentación. Por favor, me confirman si ya están viendo la presentación. No, profe. Sí, profe, sí se ve. Ya todos lo están viendo entonces. ¿Sí la están viendo ya? Hola. Sí, señor. ¿Alguno? Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio. Entonces, como les comentaba, es la presentación de nuestro segundo CIPAS, cuyo título tiene Demostración de validez de razonamientos empleando las reglas de inferencia lógica. Entonces, ¿en qué tema nos vamos a centrar para el CIPAS de hoy? En las reglas de inferencia lógica y en la demostración de validez de razonamientos. Vamos a revisar, vamos a analizar algunos ejemplos donde corresponda demostrar la validez de razonamientos mediante la aplicación de las reglas de inferencia lógica. Recuerden que en el CIPAS pasado alcanzamos a hacer una introducción de cada una de las reglas de inferencia, o por lo menos esas reglas de inferencia que comúnmente las trabajamos. Entonces, acá se las voy a mencionar. Recuerden que en el primer CIPAS detallábamos unos ejemplos en lenguaje natural para tratar de comprender el sentido de cada una de estas reglas. Entonces, vamos a enunciarlos para recordarlos y continuar profundizando un poco más. Entonces, bueno, ¿qué les digo? Estas reglas de inferencia lógica son unas conclusiones que se pueden obtener después de un razonamiento. Estas reglas constan de unas premisas y de una conclusión. Y estas reglas son razonamientos lógicos que se aceptan como válidos porque ya han sido ampliamente probados.
Entonces son razonamientos lógicos que se aceptan como válidos y no nos permiten demostrar nuevos razonamientos que formulemos. Entonces, entre esas reglas tenemos el modus ponendo ponens, esta es su estructura, P entonces Q, y después tenemos otra proposición P y debemos concluir Q. Tenemos el modus toyendo toyens, donde tiene dos premisas y una conclusión. La primera premisa es un condicional, P condicional Q. La segunda premisa es negación de Q, de manera que la conclusión será negación de P. Esta es la estructura del modus toyendo. También tenemos silogismo. En el silogismo hipotético tenemos dos premisas y una conclusión. Las dos premisas representan condicionales. Es P condicional Q, la segunda premisa es Q condicional R. Y se concluye P condicional R. O sea, en el silogismo hipotético, tanto las premisas como la conclusión son condicionales. Y tienen la particularidad o característica que, por ejemplo, en la segunda premisa comienza con el consecuente de la primera. Recuerden que en un condicional la primera proposición se llama antecedente y la segunda consecuente. Entonces, en un silogismo hipotético partimos de un condicional, pero ya la segunda premisa viene siendo que la primera proposición es el antecedente de la segunda proposición viene a ser el consecuente de la primera. Y para la conclusión se obtiene como tomando como el antecedente de la primera premisa, en este caso P, y el consecuente será el consecuente de la segunda premisa, R. Hay como una cadena, P entonces Q, luego sigue Q entonces R, y concluyo P entonces R. Bien, esa es como la estructura del silogismo hipotético. También tenemos esta regla de la doble negación, que también la explicamos la vez anterior. Decíamos que nosotros que si una proposición la negamos, eso nos da como proposición intuitiva. Al negar una proposición dos veces, el resultado o conclusión será la proposición en positivo. También está la regla de la simplificación que tiene esta estructura. Si partimos de una conjunción, P conjunción Q, entonces por la regla P. Pero también otra conclusión que uno puede obtener de acá es Q. Entonces aquí con la regla de simplificación, así como puedo concluir P, también podría concluir Q y es correcto. Entonces para que tengan eso en cuenta. Está también la regla de adjunción. A veces he observado que como que confunden adjunción y la simplificación. Tienen algo parecido, pero miren que son diferentes. Una proposición simple. Entonces, una primera premisa es la proposición P y la segunda premisa es la proposición Q. Entonces, por la regla de adjunción, yo voy a concluir P conjunción Q. Es decir, voy a conectar estas dos proposiciones, las voy a conectar a través del conector lógico de la conjunción. Entonces, esta es la regla de adjunción, que es distinta de la simplificación. Miren la simplificación. En la simplificación se parte desde una premisa y esa premisa es una conjunción, la conjunción entre P y Q.
Entonces empieza realmente diferente. En la simplificación hay una sola premisa y esa premisa es la conjunción de P y Q. Y cuando eso está dado, yo por la regla de simplificación puedo incluir o P o puedo incluir una función con dos premisas. Una es la proposición P, la segunda premisa la proposición Q, y por la regla de función al me está un momento. Profe, no se oye. Hola, ¿Cómo están? ¿Me están escuchando? Hola, profesor. Sí, sí, señor. ¿sí me escuchan? Ahí se escucha el eco. Sí, señor. Bueno, entonces voy a proseguir. Les estaba tratando de distinguir entre la regla de la simplificación y la regla de adjunción. Bien, bien. Bueno, entonces les decía que en la adjunción es diferente. Que la función es diferente. Ese eco está muy Ese molestoso eco para está muy ustedes. molestoso para ustedes. Profe, qué pena, pero no se está escuchando nada. Es que se está sintiendo como un Se está eco. sintiendo como un eco. Sí está muy Sí, está muy molestoso. molestoso. Es que no sé cómo eliminarlo. Sí, señor. Un Es que poco. no sé Un cómo poco. Profe, eliminarlo. ahí no puede salir y volver a entrar, a ver si de pronto es eso, ¿no? Ok, Si voy a tiene intentar dos a ver. dispositivos, profe, al tiempo debe apagar uno o Ok, quitarle el voy a volumen a intentar a ver. Sí, lo que pasa es que como estaba primero el computador, entonces ahorita estoy con la voz con el celular. Puede ser eso. Sí, lo que pasa es que como estaba primero el computador, entonces estoy con la voz celular. Es eso. Voy a salir un momentico. Voy a salir un momentico. Bueno. Acá para que esto no me... Acá que tengo que escoger.
Hola, ¿cómo me escuchan? Ahora sí. Mejor, profe. Sí, Ok, profe, Sí, mejor. señor, mejor. bien. Entonces vamos a continuar. Ustedes disculpen, por favor. Listo. Bueno, entonces les estaba tratando de que se diferenciara entre la regla de simplificación y la de abducción. Les estaba tratando de que se diferenciara entre la regla de simplificación y la de abducción. Sigue el eco. Sí, profe. Y no el eco. Sí, profe. No el eco. Qué cosa, no sé qué hacer ya. Qué cosa, no sé qué hacer ya. Profesor, buenas noches. Qué pena una preguntita. Dígame. Profesor, buenas noches. Qué pena una preguntita. Sí, se suena el eco. Profe, qué pena. Lo que pasa es que me está pasando lo mismo del día del Bilernis. No me sale chat para responder o para que me llegue, para ver esto, los mensajes ni nada. Pero eres tú sola, los otros estudiantes les aparece. No sé qué pasa, profe, porque dentro con mi correo por Teams, por el enlace que su merced nos envía, nos comparte, entonces no sé qué es lo que está pasando, porque en el BitLearning también me quedé sin la participación de la asistencia por lo mismo. Tengo entendido que debe Cualquier cosa, si estás conmigo en el chat de Skype, pues yo te puedo compartir por ahí esos enlaces también. ¿Oíste? Ah, bueno, profe, pero no tengo su correo de Skype, no me he conectado con su merced, no. ¿Me siguen escuchando con Ah, el bueno, eco? profe, pero no. Hola. Por el momento está bien el audio. Sí. Bueno, trataré de continuar entonces. Bueno, entonces otra regla que se utiliza mucho es el silogismo disyuntivo. Esta es la estructura del silogismo disyuntivo. Tiene 3 premisas y una conclusión. Una premisa es la disyunción entre P y Q y las otras 2 premisas son condicionales. P entonces R, Q entonces S y se concluye R Hola. disyunción S. Y tenemos también estas 3 reglas que se utilizan mucho. La simplificación disyuntiva también tiene 3 premisas, una conclusión. Esta es la estructura. P disyunción Q, P entonces R, Q entonces R y se concluye R. Está la regla modus tollendo ponens. Tiene 2 premisas. La primera, P disyunción Q. La segunda es negación de Q y concluimos P. Tenemos también la ley de la adición, donde hay una sola premisa. Esa premisa es una proposición simple, P. Puede ser P, puede ser Q, puede ser R, pero a partir, la conclusión, ¿qué sería? Por la ley de adición, que partiendo de esa proposición, hacemos la disyunción con cualquier otra proposición simple. Entonces, pues, podemos concluir P disyunción Q, o podemos concluir P disyunción R o P disyunción S. Eso lo permite la regla de la adición. ¿Cómo están escuchando? ¿Cómo están Bien, sí, escuchando? señor. Bien, ok. Voy a tratar de compartirles un video que orienta y va a reforzar un poquito más esta parte de las reglas de inferencia
y en él se va a poder apreciar algunos ejemplos. Un momentico mientras cargue el video. No se escucha. Un momento, un momento. Reciban un corto saludo de parte de la Red de Curso Pensamiento Lógico y Matemático de la UNAT. Bueno, en esta presentación vamos a tratar algunos ejercicios donde vamos a demostrar, probar la utilizando leyes de inferencia. Okay. El objetivo de esta presentación principalmente es desarrollar ejemplos de ejercicios muy similares a los propuestos en la guía del curso de Pensamiento Lógico-Matemático para la tarea 1, donde se va a probar la validez de argumentos a través y utilizando las leyes de inferencia. Específicamente, ¿qué queremos ver al finalizar esta presentación? Reconocer algunos de los conceptos básicos y comprensión de las leyes de inferencia. Asimismo, aplicar las leyes de inferencia en forma correcta para ya llegar a las conclusiones esperadas de acuerdo al argumento. Bueno, aquí para poder continuar compartimos las principales leyes de inferencia, ¿no?
que las cuales pues ya previamente debemos tener una apropiación y claridad sobre los conceptos que ellas expresan, ¿no? Principalmente pues tenemos modus ponens, modus tollens, ¿ok? Silogismo hipotético, está la función, simplificación disyuntiva, en fin, digamos, aquí están las principales y más utilizadas leyes de inferencia. ¿Ok? Miremos el primer ejercicio. Entonces, tenemos esta expresión simbólica en lenguaje formal matemático, la siguiente expresión, el siguiente argumento, ¿ok? Donde tenemos P, entonces Q, y Q, entonces R, y no R, entonces no P. ¿Ok? Esto que nos podemos ver y de acuerdo a los conocimientos pues ya adquiridos, ¿no? Tenemos inicialmente la primera parte que son las premisas, ¿cierto? Tenemos las premisas, ¿sí? Luego tenemos el conector lógico entonces y tal. Y finalmente tenemos un consecuente. Es decir, tenemos unas premisas y un consecuente. Vamos a utilizar estas premisas utilizando leyes de inferencia lógica para llegar a esta conclusión. ¿Ok? Esto entonces lo expresamos de esta forma. Entonces, debemos mirar a partir de estas proposiciones cuál sería la más apropiada para llegar a esta conclusión. Entonces, podemos ver que tenemos estas primeras premisas. La premisa P1, P entonces Q, la segunda premisa Q, QR. Vemos que esto es compatible con la regla o ley de inferencia de silogismo hipotético. Podemos ver que P entonces Q, Q entonces R, se puede tener la equivalencia, ¿cierto? De P entonces R, ¿ok? Entonces, aplicando esta ley, ¿cierto? Para la premisa 1 y 2, vamos a obtener la conclusión P entonces R, aplicando aquí como encerré en este círculo la regla, la ley de silogismo hipotético. ¿Ok? Lo podemos expresar acá de esta forma, SH, silogismo hipotético, y haciendo referencia a 1 y 2, a la premisa 1 y a la premisa 2. Creando una nueva premisa, que es la premisa. Bueno, sigamos entonces con ejercicio. Entonces, puedes observar que hay otra regla de inferencia, la Tollendo-Tollens, ¿ok? Donde dice, si tengo un P, entonces llego a la conclusión Q. Si no se da Q, ¿qué significa? Que el precedente no es correcto, es decir, que el precedente sería no P. Ok, ¿dónde lo podemos aplicar? Miremos bien, si yo tengo acá P, entonces R, una negación de la consecuencia sería no R. Ok, entonces es muy factible que nos pueda. Y efectivamente, si yo tengo P, entonces R, y la conclusión no es R, pues significa que la premisa es no P. ¿Ok? Entonces, con la premisa 3 y 4, llegamos a la conclusión de no P. ¿Ok? Y con esto, utilizando estas dos reglas de inferencia, podemos llegar a la demostración. Es decir, utilizando estas dos reglas de inferencia, aplicadas sobre estas premisas, llegamos a esta conclusión, confirmando de que este argumento es, desde el punto de vista lógico, es válido. Hay que tener en cuenta el siguiente detalle. Para que una demostración sea realizable, sea demostrable, una argumentación sea demostrable, cuando se hace la tabla de verdad, debe ser tautología. Es decir, que la respuesta final, todos los valores son verdaderos. Bueno, continuemos y revisemos otro ejercicio de utilización de las reglas de inferencia para demostrar la validez de argumentos, ¿no? Entonces miremos otro ejemplo. Entonces aquí tenemos otra expresión donde podemos ver que tiene 4 premisas, P entonces, Q entonces R. Ahí vemos una
premisa con proposiciones compuestas, una especie como de anidada, ¿ok? Una expresión compuesta, ¿cierto? Una premisa 2, R y P, una premisa 3, S o Q, y una premisa 4, no. ¿Qué queremos finalmente? Utilizando estas premisas, a través de las leyes de inferencia, llegar a esta conclusión. ¿Ok? Entonces, miremos a ver cuáles leyes serían las más apropiadas. Entonces, sugerimos que inicialmente utilicemos Toledo-Pollens. Básicamente, ¿qué es? ¿Es P o es Q? Si no es Q, significa que es P. ¿Ok? ¿Es lo primero o es lo segundo? No, no es lo segundo. Ok, entonces es lo primero. Y viceversa, ¿no? Entonces, miremos dónde la podemos aplicar. Esta regla la podemos aplicar en la proposición 3 y 4, donde seguramente obtendremos la respuesta de la proposición S. Si vemos es S o es Q, no es Q, entonces la conclusión es S. ¿Ok? A través de Toledo-Pollens. Bueno, continuemos. Bueno, hay otra ley de inferencia que es la simplificación, P y Q. ¿Dónde la podemos aplicar? Miremos bien. Entonces, claro, aquí tenemos una proposición, la número 2, que se ajusta, digamos, a esta regla y la podemos aplicar de tal forma que podemos, al simplificarla, determinar la proposición P utilizando simplificación, ¿vale? Pero todo esto que estamos haciendo es buscando ¿qué? Buscando llegar a nuestro objetivo, que es la demostración y llegar a la conclusión que el argumento nos enseña a partir de las premisas. ¿Sí? Vemos que esa demostración, en la conclusión hay una S. Entonces, mira, aquí cuando aplicamos Toledo-Pollens obtenemos la S. Ahora necesitamos obtener esta otra parte, que es Q entonces R, que vemos que la tenemos acá, ¿vale? Bueno, continuemos el ejercicio, a ver qué nos propone. Entonces, mira, hay otra regla que es la de Ponendo-Ponens. ¿Ok? Podemos ver nuevamente que si P entonces Q, entonces si la premisa es P es correcta, pues la conclusión es Q. ¿Es a donde la podemos aplicar? Entonces la podemos aplicar en la premisa 1 y la premisa 6. Si tengo P, entonces se concluye que es Q entonces R y efectivamente se da P, pues ¿qué voy a concluir? Q entonces R. ¿Ok? Entonces vemos que ya tenemos por aquí, ya tenemos esta parte de Q entonces R de la conclusión y por acá tenemos la S, ¿cierto? De la otra parte, ¿ok? Entonces continuemos con nuestro ejercicio. Entonces hay una regla de la adjunción. Tengo una premisa P y otra premisa Q. Para que eso se cumplan, yo las puedo unir utilizando el conector lógico I, de tal forma que quede P y Q. Ok, entonces, ¿dónde la podemos usar? La podemos usar en la premisa 5, la premisa 7, de tal forma que al unirlas con el conector lógico I, ¿cierto? Voy a obtener S y Q entonces R, lo cual corresponde a la conclusión esperada, entendiendo la expresión simbólica de argumentación que nos fue entregada en este segundo ejercicio. Bueno, vamos a ver un último ejercicio. Ok, entonces aquí tenemos otra expresión, nuevamente conformado por 4 premisas, ¿cierto? Cada premisa pues son 4 proposiciones o cada premisa es una proposición compuesta, ¿ok? Que es el precedente, antecedente, luego viene un entonces y finalmente se concluye Q. Es decir, esta expresión simbólica lo que me está diciendo es que teniendo estas premisas, ¿ok? Entonces puedo llegar a la conclusión de P. Vamos a hacer esa demostración. Entonces, primero que todo, podemos utilizar esto de otra forma, el silogismo disyuntivo. Entonces vemos acá que tenemos en las premisas la misma estructura con la proposicional de lo que es el silogismo disyuntivo, ¿no? Vemos inicialmente un conector O y dos entonces. Si P entonces R y Q entonces S y tengo P o Q, pues yo puedo concluir que por un lado va a ser R, por otro S y los puedo unir en el conector O. ¿Listo? Entonces generamos una premisa 5.
Luego, miremos qué más podemos hacer para avanzar. Utilicemos nuevamente la ley de inferencia Toledo-Ponens, P o Q. ¿Dónde la podemos utilizar? Entonces, esa la podemos utilizar entre 5 y 4. Tengo R o S. ¿Es R o es S? Aquí esta otra premisa 4 me dice no es S. Entonces, la respuesta es R. ¿Ok? Entonces, utilizando Toledo-Ponens entre 5 y 4, voy a obtener un valor o una respuesta de proposición R. ¿Listo? Bueno, sigamos avanzando porque realmente la conclusión esperada es P. Entonces, para esto, miremos, utilicemos otra regla de inferencia que es modus ponendo ponens. ¿Ok? Y esa, ¿qué haríamos? Entonces, utilizaríamos la premisa 2, que ya la conocemos inicialmente. Correcto. P entonces R. Y la 6, R. Si tengo que es P y la conclusión es R, y efectivamente con la premisa 6 estoy llegando a la conclusión que la conclusión es R, es claro que es porque de acuerdo a esta ley número 1, poniendo pones, la premisa es P y es correcta. Entonces vemos aquí en este punto cómo utilizando estas leyes de inferencia se demuestra la validez por argumentación. Esperamos que pues, este video con estos 3 ejercicios nos clarifique cómo debemos afrontar este tipo de problemas de demostración de validez de argumentos. ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Ok. Vamos a continuar entonces. ¿Cómo les pareció el video? ¿Cómo les pareció el video? Muy bueno, profe, muy bien explicado. Ok. Entonces también con esta presentación que también se les va a compartir a ustedes de este CIPAS, ahí van a poder en detalle también revisar el video y los otros ejemplos que ya voy a proceder a explicar. Bien, entonces vamos a nuestro primer ejemplo del tema. Entonces acá vamos a demostrar la validez de razonamientos lógicos. Entonces tengo este ejemplo. Si gana Gloria o Héctor, entonces pierden tanto Jorge como Kelly. Gloria gana, por lo tanto pierde Jorge. Este es el razonamiento. Se los repito, si gana Gloria o Héctor, entonces pierden tanto Jorge como Kelly. Gloria gana, por lo tanto pierde Jorge. Entonces, en este caso, hay que primero identificar las premisas en este razonamiento, las proposiciones simples, perdón. ¿Cuáles son las proposiciones simples que están acá en este razonamiento? Entonces, Gloria gana. Vamos a llamar G. Igual se le puede dar cualquier letra. Vamos a ponerle G porque de pronto se asocia al nombre de Gloria. Entonces, G será Gloria gana. H será Héctor gana. Y eso es otra proposición simple. J va a ser Jorge pierde. Y K será Kelly pierde. Esas son las proposiciones simples que hay. Hay 4 proposiciones simples. Y con esas proposiciones simples está formulado todo el razonamiento. Entonces, vamos a plantear la primera premisa del razonamiento en lenguaje simbólico.
La primera premisa dice, si gana Gloria o Héctor, entonces pierden tanto Jorge como Kelly. ¿Cómo representamos eso? Entonces, si gana Gloria o Héctor, dijimos que Gloria gana es G, Héctor gana es H, entonces ahí hay una disyunción. Entonces, si gana Gloria o Héctor, eso será G disyunción H. Entonces, es este entonces que está acá, pierden tanto Jorge como Kelly. Entonces, Jorge pierde es J y Kelly pierde es K. Entonces, este entonces que está acá es este símbolo. Y pierden tanto Jorge como Kelly, entonces sería J es Jorge pierde y Kelly, porque en la expresión en el lenguaje natural dice pierden tanto, o sea, pierden los dos, pierde Jorge y pierde Kelly. Entonces sería entonces J conjunción K. Ahí estaría la primera premisa, el lenguaje simbólico. Sí se entiende, ¿verdad? Esa primera premisa escrita en lenguaje simbólico, a partir del razonamiento que estamos analizando. ¿Sí se entiende? Sí, señor. ¿Están entendiendo, chicos? Esta primera premisa en lenguaje simbólico. Sí, señor. Sí, profe, señor. Ok. Entonces, esa es la primera premisa. Luego, después de esa primera premisa, dice el razonamiento en lenguaje natural, Gloria gana. Gloria gana. Entonces, ya sabemos que Gloria gana está representando por G. Entonces, esta va a ser nuestra segunda premisa, G, que representa Gloria gana. Es lo que está acá escrito. Gloria gana. Es esto. Y por lo tanto, pierde Jorge. Entonces, eso se refiere a la conclusión. O sea, que la conclusión de este razonamiento es que si se da la primera premisa y después la segunda, como conclusión se obtiene que pierde Jorge. Y pierde Jorge se da acá por Jorge. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con la regla de inferencia para demostrar que efectivamente una conclusión que se puede ver de acá de este razonamiento es J, o sea que pierde Jorge? Entonces, tenemos que hacer uso de las reglas de inferencia, empezarlas a combinar unas con determinada regla, con las premisas, ir obteniendo las incluso. Entonces, va la solución. Bien, entonces ya sabemos que el razonamiento inicialmente nos da dos premisas que son estas. Esta es la primera premisa, G disyunción H, condicional J, conjunción K. Y la segunda es G y la es J. Entonces, ya partimos de dos premisas. Pero entonces, ¿qué podemos? Nosotros tenemos que llegar a concluir, tenemos que llegar a concluir J. Tenemos que llegar a concluir J. Tenemos que llegar a concluir J, bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, miren, vamos a aplicar la regla de adición. Vamos a aplicar la adición a partir de la premisa 2. A partir de la premisa 2. Pero la voy a aplicar de esta manera. Como yo tengo que llegar a concluir es J, entonces lo primero que voy a hacer es aplicar la regla de adición a la premisa 2. La regla de adición es que yo tomo esa proposición G y le aplico con cualquier otra proposición. Pero entonces aquí voy a ser cuidadoso con relación a la otra proposición que voy a escoger. ¿Y cuál sería la otra proposición que me conviene escoger entre H, J y K y formar la ley de adición?
La proposición que me conviene a utilizar es H. Entonces yo debería obtener una tercera premisa, P3, y voy a obtener G disyunción H aplicando la regla de adición a partir de la premisa 2. G disyunción a partir de la premisa 2. Miren la premisa 2. Esta es la premisa 2. Entonces, si yo aplico la ley de adición, puedo formar G disyunción H. Y lo voy a hacer así, ¿por qué? Porque mire, ya al tener G disyunción H, una nueva premisa, entonces yo podría aplicar, teniendo en cuenta la premisa 1, miren la forma de la premisa 1, que es un condicional. El antecedente de este condicional es G disyunción H. Y el consecuente es J conjunción K. Pero ya yo tengo una premisa 3 que me da G disyunción H. O sea, me da el mismo antecedente de la premisa 1. Me está dando esto mismo. Entonces, yo puedo utilizar la regla del modus ponendo ponen. Si yo aplico la regla del modus ponendo ponen, me voy a regresar un momentico para que ustedes vean la forma del modus ponendo ponen. Véanlo acá. Si yo tengo primero un condicional y después, como segunda premisa, tengo el antecedente de ese condicional. Si tengo un condicional y luego como segunda premisa tengo el antecedente del condicional, en este caso P, yo puedo concluir el consecuente del plan. Entonces, si yo aplico esa forma del modus ponendo pone acá a este ejercicio, si lo aplico acá, entonces tengo este condicional que es G disyunción H, condicional J conjunción K. Pero si yo combino esa premisa 1 con la premisa 3, que es esta, G disyunción H, entonces, ¿qué puedo concluir? ¿Qué puedo concluir acá para la premisa 4? Si yo aplico modus ponendo ponen entre la premisa 1 y la premisa 3 y aplico modus ponendo ponen, debo concluir el consecuente de la premisa 1. Véanlo acá. Aquí está el consecuente de la premisa 1, que es J conjunción K. Entonces, voy a obtener una premisa 4 a través de la combinación de la premisa 1 y de la premisa 3, que la premisa 3 la encontré aplicando regla de adición. Pero entonces, para esta premisa, si yo aplico modus ponendo pone entre la premisa 1 y la premisa 3, tengo que concluir por la aplicación del modus ponendo ponen esas dos premisas. Mi conclusión va a ser J conjunción K. Esa es el consecuente de la primera premisa, que eso es lo que dice modus ponendo ponen. Si usted tiene un condicional, tiene como premisa el antecedente de ese condicional, el antecedente es G disyunción H, entonces por modus ponendo ponen, yo puedo concluir J conjunción K, que es lo que tengo acá en misa 4. J conjunción K. ¿Cómo lo tuve? Aplicando modus ponendo ponen entre premisa 1 y premisa 3. Pero yo tengo que obtener, ya tengo 4 premisas, que es que he ido encontrando combinando premisas y aplicando reglas de inferencia. Ya he obtenido premisa 3 y premisa 4, pero todavía no he obtenido la conclusión final, que es J. Tengo que llegar a demostrar es J. Entonces, miren, ya tengo pues que me dio G disyunción H aplicando regla de adición en premisa 2. Tengo premisa 4, que es J conjunción K,
que la obtuve aplicando modus ponendo entre premisa 1 y premisa 3. Pero yo tengo que demostrar es que debo tener el resultado de J solo. Entonces, ya para J solo, entonces recuerden ustedes, miren, yo a partir de la premisa 4, donde tengo J conjunción K, si yo a J conjunción K le aplico la regla de simplificación, porque la regla de simplificación, recuerden ustedes, se parte de una premisa que es una conjunción entre dos proposiciones simples. Entonces, en la premisa 4 tenemos una conjunción de dos proposiciones simples. Una proposición es J y la otra es K. Entonces, si yo le aplico a esta premisa, que es una conjunción, si yo le aplico la regla de simplificación, yo puedo perfectamente obtener el resultado de J. También podría obtener el resultado de K, pero a mí en este momento no me sirve K, no está como conclusión de mi razonamiento. La conclusión de mi razonamiento es J. Entonces, yo voy a aplicar la regla de simplificación a la premisa 4, que es J conjunción K, pero por la regla de simplificación aplicada a la premisa 4, J conjunción K, voy a obtener conclusión o voy a deducir conclusión J, porque eso es lo que me sirve para demostrar mi razonamiento. Y ya ahí terminaría mi proceso. ¿Por qué? Porque en la premisa 5 obtuve el valor, el resultado de J mediante la regla de simplificación aplicada a la premisa 4. Y ese J que obtuve en la premisa 5 es mi conclusión acá del razonamiento. La conclusión, por lo tanto, pierde Jorge. Entonces, pierde Jorge es esta conclusión acá, J. Entonces, miren que logramos demostrar a partir de este razonamiento que tenía inicialmente dos premisas y una conclusión. Entonces, aplicamos el procedimiento de demostración lógica, empezamos a combinar premisas mediante reglas de inferencia lógica y logramos obtener finalmente la conclusión que queríamos o que pretendíamos demostrar. ¿Alguna pregunta frente a este ejercicio? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hola. Profe, yo tengo una pregunta. Díganme. Profe, por ejemplo, en donde dice, ejemplo, premisa 3. Esas dos premisas, la G y la H, viene siendo la respuesta de la ley de inferencia. Es que eso no me queda, o sea, me enredo un poco en esa parte. Claro, claro. Lo que tenemos enseguida, antes de donde está escrito, por ejemplo, acá para P3, G disyunción H es el resultado. O sea, eso es lo que es la premisa 3. Sino que después uno acá coloca, igual ustedes lo tienen que hacer en la tarea, es colocar la regla que están aplicando y a qué premisa le están aplicando esa regla para poder obtener esta premisa 3, cuyo equivalente o la premisa 3 está representada por G disyunción H. El resultado de la premisa 3 es G disyunción H. El resultado de la premisa 4 es J conjunción K. Y el resultado de la premisa 5 es J. Lo que sigue después de cada resultado es la regla de inferencia que aplicamos y a qué premisas se aplican para poder obtener ese resultado.
Entonces aquí en premisa 3 el resultado es este, G disyunción H. Pero ¿cómo se llega a ese resultado? Cuando usted aplica a la premisa 2 la regla de adición. Entonces yo me devuelvo acá donde está la premisa 2, véala acá. La premisa 2 es G, Gloria gana. Entonces si usted a esa premisa 2 le aplica la regla de adición, usted puede plantear G disyunción H. También podrías plantear G disyunción K o G disyunción J. Podrías plantear eso. Pero lo que más te sirve para efecto de demostrar nuestra conclusión es que tú apliques la regla de adición acá a la premisa 2 colocando G disyunción H. Porque si lo hacemos así, después podemos aplicar el modus ponendo ponen entre la premisa 1, que miren que tiene G disyunción H, condicional J conjunción K. Entonces, por eso acá en premisa 3, al aplicar la regla de adición, nos conviene es que quede G disyunción H. Pero tú podrías haber puesto, si tú también puedes aplicar la regla de adición y decir G disyunción K o G disyunción J, teniendo en cuenta son posibles resultados que te puede dar la regla de adición, sino que le toca a uno ser muy analítico y realmente plantear también el resultado o acomodarlo de tal manera, pero en forma lógica, a lo que nos facilite demostrar nuestra conclusión. Entonces, realmente nos conviene acá es hacer G disyunción H. ¿Por qué? Porque yo en premisa 4, si aplico la regla del modus ponendo a la premisa 1, entonces me devuelvo. Miren, por eso es que me sirve más G disyunción H, porque se me facilita poder aplicar el modus ponendo entre premisa 1, que miren la captada, y premisa 3. Entonces, si yo combino con modus ponendo premisa 1 y premisa 3, por modus ponendo ponen, obtengo J conjunción K. ¿Y ese J conjunción K qué es? Es el consecuente del condicional de la primera premisa. Ya, profe, sí. Es que yo Entonces, entendía que tocaba buscar, bueno, encontrar la conclusión y miren, con... ya teniendo este resultado en la premisa 4 de J conjunción K, nuevamente a esa premisa yo le aplico la regla de simplificación. ¿Aló? Sí. ¿Sí? ¿Me repites, por favor? Hola. Perdón, profe, es que se te está volviendo a entrecortar. Que yo estaba entendiendo era mal, o sea, yo pensaba que se tenía que buscar, bueno, se tenían las premisas Estabas y planteando tenía una que pregunta, buscarse disculpa. inmediatamente era la conclusión. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí, se trata es eso, de combinar nuevamente el eco, chicos. No, profe, se escucha bien.
Sí, estamos con estas reglas es combinando. Combinamos las premisas para poder obtener finalmente la conclusión. Entonces, les decía que acá en la premisa 3, por eso convenía aplicar la regla de adición de tal manera que el resultado nos diera G disyunción H. ¿Para qué? Para que en la premisa 4, luego, en la premisa 4, aplicando la regla de modus ponendo ponen entre premisa 1 y premisa 3, se pueda obtener J conjunción K. Y ya con esta premisa 4, J conjunción K, si le aplicamos la regla de simplificación, se obtiene, podemos concluir J, y J es la demostración, es la conclusión planteada para este razonamiento que estábamos analizando. Entonces, ahí finalizaría el procedimiento de demostración en este ejercicio. Y un procedimiento así similar es el que tienen ustedes que aplicar en la tarea, en el problema 4. Vamos a analizar ahora este ejemplo 2. Entonces, acá en el ejemplo 2 nos dice, a partir de las premisas dadas, Profe, perdón, pero no se indicar ve la la imagen. demostración de la conclusión. ¿Tienen alguna pregunta? No se ve la imagen, se ve sus iniciales. No se ve la imagen. Sí está, pero está la misma del ejercicio que se acabó de hacer. No, pero es que Estás en el abajito dice ejemplo 2. El ejemplo de Sí, ahí está. Sí se está viendo, profe. Sí, lo que pasa es que acá está el enunciado del ejemplo 2, ahorita la paso para empezar a solucionarlo. Pero sí, aquí en esta misma lámina está el ejemplo 2. Entonces, voy a continuar. Entonces, miren, acá en el ejemplo 2 nos dice, a partir de las premisas dadas, indicar la demostración de la conclusión. Entonces, miren, acá en este ejemplo tenemos 3 premisas. La primera premisa es negación de R. La segunda premisa es negación de P condicional Q. La tercera premisa es Q condicional R. Y la idea es demostrar como conclusión P. Esta es la conclusión que vamos a demostrar P a partir de estas 3 premisas. Entonces, pasamos a la solución. Listo. Entonces, en este problema tenemos 3 premisas inicialmente. Son estas. Perdón. Son estas 3 premisas inicialmente. Negación de R, negación de P conjunción Q, perdón, negación de P condicional Q y Q condicional R. Tenemos es que demostrar P. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para poder demostrar P? Bueno, miren. Yo podría, acá para la premisa 4, miren acá que en la premisa 2 tenemos un condicional. Negación de P condicional Q. Y en la premisa 3 es Q condicional R. Entonces, en la premisa 3, la proposición inicial coincide con el consecuente de la premisa 2. Coincide con el consecuente de la premisa 2. Entonces, yo podría aplicar la regla del silogismo hipotético acá en mi cuarta premisa. Yo puedo aplicar la regla del silogismo hipotético entre premisas 2 y premisa 3. ¿No están viendo la próxima lámina? No, señor. Vamos a el ejemplo 2, el enunciado de ejemplo 2. No sé por qué no cambia. Espérense un momento.
porque está en modo compartido. No sé por qué no quiere cambiar. Nada que cambia, ¿verdad? No sé. No, señor. Un momentico entonces. Ahora sí cambió, ¿verdad? Sí, señor. Sí cambió, ¿cierto? Sí, señor. Ok, listo. Bueno, entonces les decía yo que para esta premisa 4 vamos a aplicar la regla de silogismo hipotético entre la premisa 2 y la premisa 3. Miren la forma de la premisa 2 y premisa 3. Véanla acá. La premisa 2, vean que está negación de P condicional Q. Y la premisa 3, Q condicional R. Entonces, yo puedo aplicar el silogismo hipotético entre premisa 2 y premisa 3 porque tiene la forma, se ajusta a la forma de la regla del silogismo hipotético. Y al aplicar la regla del silogismo hipotético en premisa 2 y premisa 3, ¿cuál debería ser el resultado? Díganme a ver, ¿qué sería nuestra premisa 4? Si yo aplico el silogismo hipotético entre premisa 2 y premisa 3, díganme ustedes, ¿cuál será el resultado al aplicar silogismo hipotético a premisa 2 y premisa 3? ¿Cuál sería el resultado? La negación de P condicional R. Perfecto, es esa. Entonces, eso es lo que tenemos acá. Premisa 4 va a ser negación de P condicional R. ¿Y cómo se obtiene negación de P condicional R? Aplicando el silogismo hipotético entre premisa 2 y premisa 3. Entonces ya tenemos una nueva premisa que es negación de P condicional R. Tenemos entonces 4 premisas. Tenemos 4 premisas. Estas primeras 3 y ya tenemos una 4 que es negación de P condicional R. Pero recuerden ustedes que lo que tenemos que demostrar es P. Entonces, ¿cómo vamos a poder obtener este P? Miremos la forma de la premisa 4. Negación de P condicional R. Entonces, tenemos que llegar a P, pero P positivo, no P negado, sino P positivo. Entonces, tengo en la premisa 4 negación de P condicional R. Negación de P condicional R. Y si miramos, nos devolvemos y vemos acá la premisa 1 que dice negación de R. La premisa 1 dice negación de R. Entonces yo podría combinar premisa 1, que es negación de R, con premisa 4, con la premisa 4, que es negación de P condicional R. Entonces, si yo combino la premisa 1 y la premisa 4 mediante la regla modus tollendo-tollens, entre premisa 4 y premisa 1, la premisa 1 es negación de R. Y la premisa 4, así como lo están viendo ustedes acá, nos dio negación de P condicional R. Entonces, yo por modus tollendo tollens, aplicado entre premisa 4 y premisa 1, yo obtengo P positivo.
que es el resultado que estoy obteniendo. Pero ¿por qué les voy a mostrar la forma? Me voy a devolver y les voy a mostrar la forma del modus tollendo tollens para que ustedes le vean más el sentido. Acá. Un momentico. Miren, aquí. Miren acá el puntero donde lo estoy ubicando. Ya me voy a ubicar mejor. Entonces, vean, está la regla acá del modus tollendo tollen. Miren cómo se forma esa regla. Yo tengo un condicional y como segunda premisa debo tener como segunda premisa la negación del consecuente del condicional. El consecuente de este condicional es Q. Entonces yo como segunda premisa debo tener la negación de ese consecuente, o sea, negación de Q. Y si yo tengo entonces esas dos premisas, ese condicional, y después tengo la negación del consecuente del condicional, o sea, negación de Q, entonces por modus tollendo tollen, yo puedo concluir la negación del antecedente, del condicional que viene siendo P, o sea, obtengo como conclusión negación de P, aplicando modus tollendo tollens. Entonces, esta misma lógica de esta regla de inferencia, modus tollendo tollen, es la que voy a aplicar acá en el problema finalmente para obtener la conclusión que requiero. Entonces, para aplicar modus tollendo tollen, debo tener un condicional. Y luego debo tener la negación del consecuente del condicional. El consecuente es Q, entonces debo tener como premisa, como segunda premisa, la negación del consecuente, negación de Q. Y cuando tenga esas dos cosas, entonces puedo concluir la negación del antecedente del condicional, que es negación de P. Entonces me voy al ejercicio nuevamente. Me voy a ir al ejercicio. Acá, llegamos, ¿verdad? Sí. Entonces, mire, ¿qué voy a hacer acá? Lo último, en la premisa 4 tuve negación de P, condicional R, aplicando silogismo hipotético entre premisa 2 y premisa 3. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Porque yo tengo que demostrar es P, obtener que la conclusión es P positivo. Entonces, por modus tollendo tollen, voy a combinar la premisa 4, que es un condicional, véanlo, negación de P condicional R, la premisa 4, con la premisa 1. Les decía que en este problema que estamos analizando, la premisa 1 es negación de R. Negación de R. O sea que la premisa 1, que es negación de R, es la negación de que es la negación del consecuente de este condicional que tengo acá en la premisa 4. En la premisa 4 el consecuente es R. Entonces, pero la premisa 1 está planteada como negación de R. Es decir, que la premisa 1 es la negación del consecuente de este condicional. ¿Me están entendiendo? Sí, profe. Ok, entonces, combinando premisa 4 y premisa 1 con modus tollendo tollen, como la premisa 1 es la negación del consecuente, negación de R, ¿qué me dice la regla de modus tollendo tollen? Que si usted tiene el condicional y después tiene la negación del consecuente, o sea, en este caso, negación de R, que es la premisa 1 que está en la lámina anterior, premisa 1 dice ahí que es negación de R.
Entonces yo por modus tollendo tollen debo tener como conclusión la negación del antecedente del condicional. Pero miren acá cuál es el antecedente. El antecedente es negación de P. Pero por modus tollendo tollen yo tengo que negar ese antecedente. Tengo que negar ese antecedente, pero como el antecedente acá ya está negado, al volverlo a negar por modus tollendo tollen, el resultado será el antecedente es positivo, o sea, va a ser P. ¿Sí se entiende? Sí, profe, sí. ¿Entendieron entonces, chicos? Al aplicar tollendo tollens entre premisa 4 y premisa 1, que es negación de R, entonces por modus tollendo tollen hay que concluir la negación del antecedente del condicional. Pero como el antecedente aquí ya es negado, al volverlo a negar para la conclusión, que es lo que propone modus tollendo tollen, al volverlo a negar, negación de P, ¿qué me queda? Obtengo P positivo. Y P positivo es la conclusión que necesitaba demostrar. Me devuelvo para que ustedes vean el ejercicio inicial. Véanlo acá. Vean que lo que tenemos que demostrar es P. Y aquí ya entonces, en la premisa 5 que les acabé de mostrar, se obtuvo P aplicando como última regla modus tollendo tollen. ¿Por qué? Porque se aplicó ese modus tollendo tollen a la premisa 4 con la premisa 1, que era la negación de R. Y entonces por eso tuvimos y demostramos la conclusión que es P positivo. Es esto que tengo acá. No sé si tienen alguna duda en este ejercicio de demostración. De pronto que no tienen claro. O si lo comprendieron bien, ustedes me dirán. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda. Diga. Si me dan una conclusión, ¿cómo la demuestro? ¿Cómo demuestro el proceso? Si te dan una conclusión, repite por favor. Si me dan una conclusión, ¿cómo hago la demostración de todo el razonamiento? Porque, por ejemplo, su merced nos ha mostrado los... Ay, se me olvidó cómo se dice. Por ejemplo, ¿qué es P? ¿Qué es Q? Eso, las premisas, gracias. Y luego llegamos a la conclusión. Pero si me dan solo una conclusión, ¿cómo hago? No, es que te tienen que dar, o sea, nosotros este procedimiento se aplica a razonamientos o a argumentos. Y los razonamientos o argumentos están formados por premisas y lo último de ese razonamiento es la conclusión. Entonces te tienen que dar necesariamente las premisas y la conclusión, porque la conclusión es lo que te dice a ti el resultado que se debe demostrar a partir de las premisas. Listo, profe, gracias por la explicación, ya entendí. Profesor, una pregunta. En la premisa número 4, si estuviera positiva, solamente hubiera sido hasta ahí nomás la regla del silogismo hipotético entre P2 y P3, o necesariamente, digamos, de la última premisa, como quedó negativa, toca buscar, digamos, otra fórmula para que quede lo que estaba comentando, que quede positiva, y pues por eso fue que quedó modus tollens. Claro, si en caso tal acá fuera P, en la premisa 4 no fuera negación de P, ya ahora aquí en esta premisa 5 no podríamos
aplicar se podría aplicar el modus tollendo, pero acá el resultado no nos va a dar P positivo, sino nos daría P negado, nos daría es negación de P. O sea, si en la premisa 4 la P no fuera negación de P, sino P positivo, y vamos a la premisa 5, al aplicar tú el modus tollendo-tollen, te va a quedar entonces acá, el resultado va a ser, como tienes que negar el antecedente, y al tener acá en la premisa 4, entonces la P positiva, aquí en la premisa 5 te va a quedar es negación de P. Pero entonces, al tener acá negación de P, te indica que todavía no has obtenido la conclusión, porque la conclusión acá en este ejercicio está planteada como P positivo. Y si cambiamos eso, así como tú me lo decías, entonces obtendríamos esa acá en la premisa 5, aplicando el mismo modus tollendo-tollen, obtendríamos es negación de P. Tendríamos nuevamente que seguir el procedimiento porque necesitamos es encontrar P positivo. Y si entonces aquí en P5 tenemos negación de P, ya para obtener la P positiva, entonces tendríamos que formar una premisa 6, y en esa premisa 6 vamos a aplicar la regla de inferencia de la doble negación. O sea que yo voy a negar la premisa 5 en caso de que la premisa 5 sea negación de P. Entonces en la premisa 6 yo digo voy a aplicar doble negación a premisa 5, y al aplicar la doble negación de negación de P, ahí sí obtengo P positivo. ¿Cómo me están escuchando? Mal. Una pregunta. Diga. ¿Hay algún orden específico para empezar a combinar las premisas? Por ejemplo, en el ejemplo 3, no sé, tiene que ser premisa 2 con premisa 1 o premisa 2 con 3, porque pues por lo que según entendí, lo que preguntó la compañera, pueden salir más de 5 premisas, pueden salir 7 premisas mezclando pues digamos que buscando como la mezcla para tener un resultado. Claro, claro. Es que de todas maneras, como les digo, ustedes en este proceso de combinación de premisas para demostrar la validez de los razonamientos, ustedes tienen que ir viendo, como te digo, hay que tener también como la estructura de las reglas básicas. ¿Cuál es la forma del modus ponendo, del modus tollendo, la forma de la simplificación, la forma del silogismo hipotético? Y tener el foco en el resultado final que tenemos que encontrar, o que tenemos que demostrar, que es la conclusión. Entonces, teniendo en cuenta esas cosas, entonces uno empieza a trabajar con las premisas. No va a tomar ahí la conclusión, porque la conclusión es el resultado al que debemos llegar, el que debemos demostrar, sino que entonces vamos a concentrarnos en las premisas y vamos viendo, bueno, pero esta premisa con esta otra, si yo le aplico modus ponendo, se puede aplicar modus ponendo y me daría esto. O yo puedo aplicar entre esta y esta, se podría aplicar el silogismo hipotético y ya voy obteniendo esta otra nueva premisa. Y ya con esta nueva premisa y con la premisa 1, tal vez puedo aplicar adjunción. Entonces, ese es el análisis que tienen que ir ustedes haciendo. O sea, ustedes tienen que ir combinando, pero tienen que mirar, bueno, yo voy a combinar. Me sirve combinar P1 y P2, pero aplicando modus tollendo-tollen, o P2 y P3 aplicando silogismo hipotético. Si veo que lo puedo hacer, entonces lo voy haciendo y voy obteniendo un nuevo resultado. Y así va uno avanzando hasta que ya se dan de pronto las condiciones para poder obtener la conclusión. Claro, porque sí, ya te entendí, profe, porque era lo que yo estaba haciendo mal el ejercicio, o no entendía, era porque yo pensaba que de una tocaba llegar a la conclusión, y lo que se están haciendo es mezclar premisas para puedes de pronto en ese procedimiento, de pronto puedes plantear 2 premisas más, 3 premisas más. O sea, todo depende de qué tan complejo sea el razonamiento.
Hay algunos que salen fáciles, ya de pronto con dos premisas adicionales a las que da el problema, a las que da el razonamiento, de pronto con dos premisas adicionales ya obtienes el resultado de demostrar la conclusión. De pronto habrá algunos más largos, pero siempre es ir combinando, pero los combinamos también teniendo en cuenta las reglas que permiten aplicarse en las combinaciones de determinadas premisas. Ya, profe, ya estoy como más centrada porque la verdad no he entendido eso, profe. Gracias. Ok. Igual les voy a compartir esta presentación y la grabación del CIPAS, pues para que puedan afianzar y reforzar un poquito más. Y bueno, les tengo este último ejemplo también de demostración. Entonces dice, hacer la demostración lógica del razonamiento. Este es el razonamiento. Negación de Q, conjunción, P condicional Q, conjunción, conjunción de P condicional R, todo eso en corchete, y finalmente un condicional R. Es decir, que acá la conclusión va a ser R. Y tenemos, entonces, ¿qué vemos acá en este razonamiento? Tenemos tres premisas. Una premisa 1 va a ser negación de Q. Una premisa 2 va a ser una P condicional Q. Y una premisa 3 va a ser negación de P condicional R. Y la conclusión R. Entonces, este es el resultado que tenemos que demostrar, R, a partir de estas tres premisas. Bien, entonces, ¿cómo empezaríamos este proceso de solución para demostrar R? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Por dónde empezaríamos a combinar para obtener una nueva premisa, una premisa 4? ¿Qué podríamos combinar? Y obviamente no perdiendo el foco de que el resultado al que queremos llegar es R. Pero ¿cómo podríamos combinar y a través de qué regla? Díganme a ver. Podría ser la premisa 2 con la premisa 1. ¿Sería la premisa 2 con la 3? Quien me dijo la 2 con la 1, ¿a través de qué regla se podría? La 2 con la 1. Sí, es que ahorita no la tengo muy clara, profe, pero diría que sería modus tollendo-tollens. Perfecto. El tollendo-tollens entre la 2 y la 1, ahí es perfectamente aplicable. ¿Por qué? Porque tenemos un condicional y la otra premisa es la negación del consecuente del condicional. Entonces, entre 2 y 1 puedo aplicar tollendo-tollens. Y si yo aplico tollendo-tollens entre premisa 2 y premisa 1, como obtengo el condicional y después tengo la negación del consecuente del condicional, o sea, la negación de Q, por tollendo-tollens, ¿qué puedo concluir? Díganme a ver, ¿qué se concluiría al aplicar positivo tollens entre premisa 2 y 1? ¿Qué se obtiene? Ya le dije, P negativo. ¿Cómo se obtiene? P negativo. Repítanme. P negativo. P negativo, perfecto. La negación del antecedente del condicional. Y esa entonces sería una cuarta premisa que obtengo. Entonces yo coloco en mi solución, premisa 4 va a ser negación de P aplicando tollendo-tollens entre premisa 2 y premisa 1. Y es lo que está acá. Premisa 4 va a dar negación de P aplicando tollendo-tollens entre premisa 2 y premisa 1. Entonces tengo una cuarta premisa
que es negación de P. Negación de P, sino que está en la otra lámina. Aquí me devolví. ¿Qué podríamos hacer ahora nosotros? Ya tenemos una cuarta premisa que es negación de P y se obtuvo aplicando Tollendo-Toyen entre premisa 2 y premisa 1. Entonces tenemos premisa 4 que es negación de P. Tengan en cuenta que hay que demostrar es R. ¿Qué podemos hacer ahora? ¿Qué podemos combinar ahora entre premisas y qué regla aplicamos con el objetivo de demostrar R, de obtener R? ¿Qué haríamos ahora? Tengan en cuenta que ya hay una premisa 4 que la encontramos y esa premisa 4 es negación de P. Se obtuvo aplicando Tollendo-Toyens. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? Como la conclusión es R, entonces sería la premisa 2 con la premisa 3 para hallar el silogismo. La 2 con la 3, ¿a través de qué regla dices tú? La del silogismo, la que vimos anteriormente. La del silogismo hipotético. Pero esa no la podríamos aplicar. ¿Por qué no la podemos aplicar? Ya le explico. Porque para aplicar silogismo hipotético tiene que haber como una cadenita. Entonces, si usted mira la premisa 2, viene P condicional Q. Para que la premisa 3 sirviera para silogismo hipotético, tendría que empezar con Q positivo. Tendría que empezar con Q positivo. Y aquí vemos que en la premisa 3 está empezando es con negación de P. Entonces realmente no es viable, no es posible aplicar silogismo hipotético entre premisa 2 y premisa 3. Esa la tenemos que descartar. ¿Qué podemos? Profe, ¿se podría aplicar modus ponendo-pone? ¿Entre quién? Entre la premisa 3 y la 4. Perfectísimo. Esa es la que necesitamos en este momento. La premisa 3 es esta, que es un condicional, negación de P, entonces R, y la 4, que ya sabemos que equivale a negación de P, porque ya la habíamos encontrado. Y la 4 está representada, la premisa 4, por negación de P. Entonces, si combinamos premisa 3 con premisa 4, con la regla del modus ponendo, ahí es posible hacerlo, porque esas dos premisas se ajustan a la forma del modus ponendo ponen. El modus ponendo ponen, ¿qué dice? Que yo tengo que tener un condicional como primera premisa y luego, como segunda premisa, tengo que tener el antecedente del condicional tal cual. Entonces, este antecedente del condicional de la premisa 3 es negación de P. Entonces, yo para aplicar modus ponendo ponen, en mi segunda premisa debe ser exactamente ese antecedente del condicional. Y mi premisa 4, para este problema, vean que es negación de P. Entonces, perfectamente, como la premisa 4 es negación de P, yo puedo aplicar modus ponendo ponen. Puedo aplicar modus ponendo ponen. Y entonces al aplicar modus ponendo ponen, ¿qué se obtiene? Se les paralizó ahí la presentación, la lámina. P positivo. P positivo. ¿Se obtiene qué? Disculpen. P positivo. Perfecto. Y entonces hemos llegado, tenemos P positivo, no, R positivo. Se obtiene R positivo. Sí, sí. Entonces, al tener la premisa 3, que es un condicional, y la premisa 4, que es exactamente el antecedente del condicional, o sea, negación de P, por modus ponendo ponen se obtiene R, que es la conclusión que pretendíamos demostrar. ¿Alguna pregunta, chicos?
Sí, profe. Dígame. Dentro del ejercicio que yo tengo, dentro de lo que entendí, pienso que este ejercicio es por medio de la ley, pero la verdad, o sea, no entiendo. Esa parte tiene bastante que no logro entender este. Uy, profe, qué pena, pero es terrible. Necesariamente, como te digo, tienes que ir arriesgándote, ir probando, ir combinando, ir haciendo avances y irlos compartiendo para poder irte orientando en la solución de ese ejercicio. Pero necesariamente tienes que ponerte a hacerlo, a intentar hacerlo. Listo. Cualquier cosa, si en el foro ya hay muchos aportes y me pueden de pronto compartir al escribir también por ahí dar una orientación para que lo tengan en cuenta. Bueno, gracias. Chicos, ese era el objetivo del de hoy. Pues, profundizar un poquito más en eso, mostrarle los ejemplos. No sé si tengan alguna otra pregunta. Profe, ¿tú nos envías lista de asistencia? Se los compartí en el enlace, se los compartí en el. Voy a anotarlo nuevamente en el chat. Ya se los voy a anotar nuevamente. Qué pena con ustedes, pero el eco no me ayudó. Profe, da igual esta reunión, esta clasecita, ¿nos la envía, nos la comparte por el foro? Sí, sí, claro. Claro que sí lo voy a compartir y se los voy a mandar también a los correos de ustedes. Un momentico, para compartirles lo de la asistencia nuevamente y la evaluación. Yo le quería hacer una preguntita, profe, qué pena molestarlo. Yo Dígame. prácticamente ya tengo realizado todos los ejercicios. Le envié el primero para que su merced pues me lo retroalimentara porque no he hecho el video del primero, ¿sí? Sí. Y su merced ya me contestó por el foro que bien que se podía hacer el video. Pero entonces a lo que yo voy es, el video yo lo puedo hacer grabando directamente lo que ya hice en el documento Word o como yo lo hice manual en la agenda, entonces grabo lo de la agenda. Básicamente tú puedes mostrar en el video el desarrollo de lo que hiciste. Tú empiezas a decir, bueno, en este ejercicio primero en lenguaje natural escribí la proposición compuesta que nos da el problema, se escribe en lenguaje natural, luego pasas a las tablas de la verdad, puedes explicar en general cómo planteaste la tabla, la cantidad de casos, las columnas, qué resultado se obtuvo de la tabla de la verdad, si fue tautología, contingencia. Puedes decir que también hiciste la comprobación en el validador. Es eso, que no se pase de 3 minutos. Es lo que tú hiciste en el punto, en el problema 1. Es lo que va en el video.
Y apareces tú, puedes aparecer inicialmente tú, de acuerdo a las indicaciones que les dan, que no se vea el número de la cédula, y muestras el desarrollo, eso lo puedes mostrar ahí en el video, el desarrollo de cada una de las cosas que fuiste haciendo y vas explicando. Primero hice tal cosa, después hice esto, tuve en cuenta esto y así. Ah, bueno, sí, profe, sí. Esto, yo le quería hacer otra preguntita. ¿Necesariamente toca subir el video en YouTube? En YouTube o en cualquier otra plataforma, pero lo importante es que permita que cuando ya tú entregues el trabajo, que yo lo vaya a revisar, cuando yo haga clic, que el video funcione. Entonces, de pronto se le recomienda YouTube porque cuando ustedes ya lo cargan en YouTube, pueden también ahí verificar que esté cargando. Bueno, en la plataforma que ustedes decidan utilizar, lo importante es que cuando el link que ustedes coloquen, que es el del video, cuando uno le dé clic, que uno lo pueda ver, que realmente que funcione, que uno pueda apreciar el video. Tengan cuidado que colocar el link correcto, el enlace correcto. Eso es lo que buscamos. Entonces, les acabo de compartir nuevamente en el chat el link, el enlace de la asistencia al CIPAS y el enlace de la evaluación. No sé si tienen otra pregunta. Hola. Sí, profe, yo tengo otra duda. Dígame. Lo que pasa, bueno, yo ya envié la participación al foro y ya me hicieron la retroalimentación. El tutor Sí. me indicó que Yo no del soy tu ejercicio... tutor. ¿Tienes otro tutor? Sí, Soy sí, yo. sí, sí, sí Bueno. eres. Bueno, ¿y cómo te fue con la retroalimentación? Bien, pues en la retroalimentación se indicaba que el ejercicio 2 y 3 estaba bien y que al 1 le faltaba el video. Quiere decir que el 1 está bien, ¿cierto? Claro, si yo les digo que en el uno falta el video y no le hice otra observación con relación a la tabla, con relación a la escritura de la proposición compuesta o con relación a que de pronto no se hizo la comprobación de la tabla en el simulador, si no le hice ninguna otra observación y solamente le dije que faltaba el video, es porque lo que encontré en lo que usted compartió ya está bien. Ah, ok, pues, me quedó esa duda. Vale, muchísimas gracias. Sí, señor. Otra preguntita, chicos, que tengan, no sé. Profesor, una pregunta, ¿la retroalimentación en el foro hasta qué días? ¿Hasta el jueves o...? O sea, las reglas dicen que hasta el jueves, 3 días antes. Sin Sí. embargo, como te digo, yo voy a procurar, lo que pasa es que es muy pesado, ya en los Sí. últimos días de cierre de la tarea, es muy pesado porque son cantidades de participaciones, pero yo Ujú. voy a hacer el esfuerzo hasta el día sábado de retroalimentar, en la medida que pueda. De pronto, como les digo, como son tantos, puedo empezar de pronto mañana. Quizás cuando ya mañana vaya a a revisar los foros, por decirte algo, encuentre 60 participaciones. De pronto pueda llegar a revisar 10, 15 grupos, porque también uno tiene sus tiempos y tiene sus actividades. Pero entonces al día siguiente continuaría en los grupos que no he podido alcanzar a revisar. Pero haría el esfuerzo por mi parte hasta el sábado de retroalimentar. Entonces, en la medida en que ustedes vayan también publicando en forma rápido, pues pueden obtener la retroalimentación mía. Por ejemplo, miren, el día de hoy, yo, como sabía que tenía hoy CIPAS en la noche, sabía que iba a tener ya dificultad, el CIPAS lo podíamos terminar o lo vamos a terminar ahorita 8:00 y pico, 8:30. Entonces yo decía, ponerme ya ahora a revisar foros, termino muy tarde. Saqué un ratico de tiempo en la tarde y logré revisar y los dejé, todas las participaciones que me hicieron, las logré retroalimentar. Logré hacer el barrido. Vamos a ver mañana qué encuentro. Mañana nuevamente voy a arrancar desde mi primer grupo colaborativo y voy a ver hasta dónde avanzo. Lo que pasa que es eso.
Por eso se les dice a ustedes, traten desde un principio ir publicando, ir compartiendo los avances, porque es que ya en los últimos días, como son muchos, entonces se le complica a uno un poquito más la labor, porque es que son demasiados aportes. Entonces, o se nos pueden escapar algunos, o el tiempo no nos da para poder darle la observación a todos esos aportes. Pero como les digo, yo trataré en lo posible hasta el día sábado hasta el mediodía, tratar de retroalimentar, y tanto en el foro como por el Skype, si me comparten también, estaría atento. Profesor, pues hasta el momento pues le agradezco porque sí me ha hecho las retroalimentaciones. Lo que pasa es que en este último punto es de pronto, o lo que de pronto a mí se me dificulta es un poquito son las demostraciones, o sea, la última parte. Claro. Pero entonces sí, pues si nos da la opción, pues no sé, mis compañeros, de que de pronto nos dé más tiempo, por ejemplo, para poder, digamos, sustentar o digamos, el último ejercicio, si nos da más tiempito, porque es que pues siempre ha sido un poquito, o para mí ha sido un poquito complicado, porque pues he tenido que pues mirar los videos, leer, entender más que todo las reglas. Es que de hecho es la parte de más cuidado. Eso. Sí, yo te entiendo, es la parte de más cuidado y de donde hay que ponerle más, hay que analizar más, y es de más cuidado, es la parte un poquito más compleja de la tarea. Yo te entiendo perfectamente, pero como te digo, hay que ir haciendo, hay que ir combinando, teniendo esas combinaciones, tú las vas haciendo dependiendo de que la regla te permita combinar una y otra premisa. Si la regla permite combinar una y otra premisa, la puedes aplicar y vas obteniendo un nuevo resultado. Y ese nuevo resultado te puede ir ayudando para, con las premisas que ya tienes, ir haciendo nuevas combinaciones a través de nuevas reglas, o de la misma regla, si es el caso, o de otra regla, hasta poder obtener la conclusión. Es un jueguito y uno le va agarrando la maña al jueguito en la medida en que lo va haciendo y en que lo va analizando. Pero toca ir haciéndolo y ir proponiendo, ir arriesgándose y combinando las premisas, haciendo el ejercicio de demostración, ir haciendo y me van compartiendo y yo les voy diciendo con mucho gusto. Muchas gracias, profesor. Ok. Bueno, darles las gracias a ustedes por participar en este CIPAS. Bueno, el audio no fue mi aliado porque tenía eco o se me escuchaba entrecortado en algún dispositivo, me iba al celular y también, pero bueno, traté de brindarles la mejor orientación que pude dentro de las posibilidades. Mil y mil gracias, y les voy a compartir por el Skype y por los diversos medios la presentación y la grabación cuando las tenga listas. Muchas gracias entonces. Hasta luego. Tengan en cuenta que a ustedes, tengan en cuenta que la tarea está para entregar este domingo. Entonces, bueno, a meterla toda en estos últimos días. ¿Oyeron? Muchos éxitos. Muchas gracias, profe, por estar pendiente de la avance. Feliz noche a todos. Hasta luego. Gracias, feliz noche. Diligencia en la asistencia y diligencia en la evaluación, por favor. Ahí se las compartí. Gracias a todos. Muchas gracias.